Imagina por un segundo que estás frente a un objeto tan valioso que no importa cuánto dinero tengas, no se puede producir más rápido, no se puede acelerar y no se puede copiar sin perder su esencia. Un producto que exige tiempo, silencio y paciencia. Mucha paciencia. Ahora imagina que ese objeto no es oro, ni vino, ni una obra de arte, sino un queso. Cada año, el mundo entero consume Parmigiano Reggiano. Restaurantes de lujo, cocinas humildes, mercados locales y supermercados gigantes lo ofrecen como un ingrediente casi sagrado. Sin embargo, pese a su demanda global, su producción está estrictamente limitada. No por marketing, no por escasez, sino por respeto a una tradición que se niega a correr. Ese queso es el Parmigiano Reggiano, y para muchos no es solo el rey de los quesos, sino uno de los alimentos más perfectos jamás creados por el ser humano. Para entender por qué, primero hay que comprender algo fundamental. El Parmigiano Reggiano no nace en una fábrica, nace en el tiempo. Cada rueda pesa alrededor de 40 kilos. Para crear solo una, se necesitan más de 550 litros de leche fresca. Pénsalo un segundo. Más de medio millar de litros para un solo queso. Y aún así, no hay atajos. No hay versiones rápidas. No hay producción industrial que pueda imitarlo sin romper las reglas. Y esas reglas existen desde hace casi 1000 años. La historia del Parmigiano Reggiano comienza en el norte de Italia, en una región fértil atravesada por ríos, praderas y monasterios, Emilia-Romagna. En la Edad Media, este territorio no era famoso por su gastronomía, sino por un problema muy concreto: el exceso de leche. Las vacas producían más leche de la que podía consumirse fresca. Y en una época sin refrigeración, la leche era un alimento traicionero. Se echaba a perder rápido, muy rápido. Para los monjes benedictinos y cistercienses, que vivían de la agricultura y la autosuficiencia, esto no era solo un inconveniente, era un desafío vital. Necesitaban transformar la leche en algo que durara, algo que pudiera almacenarse durante meses, incluso años, algo que no dependiera del clima ni del tiempo. Y fue ahí donde comenzó la experimentación. Estos monjes, conocidos por su disciplina y su ingenio, empezaron a observar cómo la leche cambiaba cuando se calentaba, cuando se dejaba reposar, cuando se mezclaba con enzimas naturales. Sin saberlo, estaban sentando las bases de una de las obras maestras de la gastronomía mundial. Descubrieron que, eliminando gran parte del agua y concentrando los sólidos, podían crear un queso duro, resistente y sorprendentemente sabroso. Un queso que no solo sobrevivía al paso del tiempo, sino que mejoraba con él. Ese fue el nacimiento del Parmigiano Reggiano. Los primeros registros escritos aparecen en el siglo XIII, cuando ya era considerado un producto valioso. No era un alimento cualquiera, era un bien de intercambio, un regalo digno de nobles y comerciantes importantes. En documentos de la época se lo menciona como un queso excepcional, difícil de producir y aún más difícil de imitar. Con el paso de los años, su reputación creció como un rumor persistente. En los mercados medievales se hablaba de un queso duro como piedra, pero lleno de sabor. Los viajeros lo llevaban consigo porque no se estropeaba en el camino. Los comerciantes lo usaban como moneda de prestigio. Y poco a poco, el parmigiano empezó a salir de su región natal. Durante el Renacimiento, su fama explotó. Italia era el centro del arte, el comercio y la innovación, y el Parmigiano Reggiano se convirtió en un símbolo de estatus. Aparecía en banquetes, en mesas nobles y en cargamentos que cruzaban fronteras. Llegó a Francia, a España y más allá. Allí donde llegaba, dejaba una impresión clara. Esto no era un queso común. Hay incluso una historia que resume perfectamente su valor. En el año 1511, un barco francés naufragó cerca de la costa italiana
con un cargamento de Parmigiano Reggiano. Cuando los habitantes locales se enteraron, se lanzaron al rescate. No para salvar telas ni especias, para salvar el queso. Lo sacaron del mar como si fuera un tesoro. Porque lo era. Con los siglos, la receta se fue puliendo, pero nunca se traicionó su esencia. Siempre los mismos principios: leche local, cuajo natural y sal. Nada más, nada menos. Cuando llegaron la industrialización y la producción masiva, el Parmigiano Reggiano se plantó firme. No iba a adaptarse al ritmo moderno. El mundo tendría que adaptarse a él. Esa resistencia fue la que siglos después llevó a la creación de un consorcio dedicado exclusivamente a proteger su autenticidad. Y más tarde, a la denominación de origen protegida, que hoy garantiza que un verdadero Parmigiano Reggiano solo puede nacer en un puñado de provincias del norte de Italia. Pero toda esa historia, toda esa leyenda, no significaría nada sin lo más importante: ¿cómo se hace hoy? Porque aunque pasaron casi 1000 años, el proceso que transforma la leche en Parmigiano Reggiano sigue obedeciendo las mismas reglas básicas. Y todo comienza, curiosamente, mucho antes de que la leche llegue a la quesería. Antes de que exista el queso, antes del cuajo, del cobre y de las bodegas infinitas, el Parmigiano Reggiano empieza con algo mucho más simple y mucho más controlado: las vacas. No cualquier vaca, no en cualquier lugar, no con cualquier comida. En la región donde nace el Parmigiano Reggiano, la vida de una vaca está regulada casi con la misma precisión que la de un reloj, porque en este queso hay una idea muy clara: si la materia prima no es perfecta, nada de lo que venga después puede salvarlo. Las vacas se alimentan exclusivamente de pasto fresco y forrajes naturales de la zona: heno, alfalfa, hierba. Nada de ensilados, nada de fermentados, nada de subproductos industriales. Está prohibido. Y no es un capricho romántico, es una decisión técnica. Los ensilados alteran la fermentación natural de la leche y pueden generar defectos durante la maduración. Tal vez no se notarían al principio, pero después de meses o años, el queso lo delata. Y el Parmigiano Reggiano no perdona errores tardíos. Por eso, la dieta de las vacas está pensada para que la leche sea estable, limpia y predecible. Una leche que pueda madurar durante décadas sin colapsar. Ese nivel de control es tan estricto que incluso la procedencia del forraje importa. Todo debe venir de la misma región. El queso no solo tiene un origen geográfico, tiene un ecosistema completo detrás. El ordeño se realiza 2 veces al día, por la noche y por la mañana. Y acá aparece una de las primeras decisiones clave del proceso. La leche no se trata como un producto industrial. No se pasteuriza, no se esteriliza. Se trabaja cruda, tal como sale de la vaca. Esto suena arriesgado, y lo es, pero también es lo que permite que el Parmigiano Reggiano tenga vida. La leche de la noche se deja reposar durante unas 12 horas en tanques amplios y poco profundos. No se agita, no se toca, simplemente espera. Durante ese tiempo, la nata sube de forma natural a la superficie. Es un proceso lento, casi invisible, conocido como afloramiento. A la mañana siguiente, esa nata se retira. No con máquinas agresivas, sino con cuidado. El resultado es una leche parcialmente descremada, perfecta para producir un queso duro, de larga maduración y sabor profundo. Luego llega la leche fresca del ordeño matutino, aún tibia, aún viva. Ambas se mezclan. La de la noche, reposada y tranquila. La de la mañana, activa y rica en bacterias naturales. Esa combinación no es casual. Es el equilibrio justo entre grasa, proteínas y microorganismos. Es la base química del Parmigiano Reggiano. Cada caldero recibe alrededor de 1100 litros de esta mezcla. Una cantidad enorme. Y aún así, todo ese volumen dará lugar a solo 2 ruedas de queso. Nada más.
Los calderos son de cobre y tienen una forma particular, casi ceremonial. Una campana invertida. El cobre no es decorativo. Conduce el calor de manera uniforme y libera pequeñas cantidades de iones que influyen directamente en las reacciones del proceso. Cuando la leche entra al caldero, comienza un calentamiento lento y controlado. No hay apuro, no hay fuego agresivo. Todo ocurre de forma gradual. Primero se prepara la leche, luego se eleva la temperatura para activar los procesos internos. En este punto, la tecnología moderna observa desde afuera. Sensores, termómetros y controles existen, sí, pero la decisión final sigue estando en manos humanas, en la experiencia del maestro quesero. Porque hay algo que ninguna máquina puede medir del todo: el momento exacto. Cuando la leche está lista, se añade el cuajo natural de ternera, el mismo tipo de cuajo que se utiliza desde la Edad Media. Extraído del estómago de terneros jóvenes, contiene las enzimas necesarias para transformar la leche líquida en una masa firme. En apenas 15 minutos ocurre la magia. La leche deja de ser leche, se convierte en cuajada. En ese instante, el caldero guarda silencio. No literalmente, claro, pero todos saben que ese momento es crítico. 1 minuto de más, 1 minuto de menos, una temperatura apenas incorrecta. Y el resultado puede arruinar meses de trabajo futuro. Y acá aparece una figura clave: el espino. Una herramienta que parece simple, un arpa de alambres finos, pero en manos del maestro quesero se convierte en un instrumento de precisión. Con movimientos seguros y repetitivos, corta la cuajada en fragmentos diminutos. Cada corte tiene una razón. Cada tamaño define el futuro del queso. Granos más pequeños significan menos humedad. Menos humedad significa un queso más firme. Y un queso más firme es capaz de envejecer durante años sin perder estructura. Este trabajo no se improvisa. Se aprende durante décadas. No hay recetas escritas que puedan reemplazar la intuición del maestro. El sonido, la resistencia, la forma en que la cuajada responde al corte. Todo habla. Y hay que saber escuchar. Después del corte, la cuajada vuelve a calentarse lentamente. Se remueve con palas gigantes, casi como si se estuviera guiando algo vivo. El calor hace su trabajo, expulsa el suero, compacta los granos y empieza a definir la identidad del queso. El suero, ese líquido amarillento que se separa, no se desperdicia, se reutiliza, se convierte en ricota o en alimento para animales. Nada se tira, nada se apura. Al final, lo que queda en el fondo del caldero es una masa densa, caliente y pesada. Un bloque único que pronto será dividido en dos. Aún no es queso, pero ya dejó de ser leche para siempre. Llegado a este punto, el caldero ya hizo todo lo que podía hacer. La leche se transformó, el suero se separó y en el fondo queda una masa compacta, pesada y caliente. No parece un queso. Parece más bien una criatura recién nacida, frágil, inestable y completamente dependiente de lo que pase en las próximas horas. 2 trabajadores se acercan al caldero. No hay apuro, pero tampoco margen de error. Con la ayuda de una tela de lino gruesa, se introduce por debajo de la masa y se eleva lentamente. Pesa cerca de 100 kilos. Aún gotea suero. Aún está viva, por decirlo de alguna manera. Esa masa única se divide en 2 partes casi idénticas. Cada una ronda los 50 kilos. Todavía están blandas, calientes, flexibles. En este momento, cualquier golpe mal dado, cualquier presión incorrecta, puede generar defectos internos que aparecerán meses después. Cada mitad se suspende con varillas metálicas y se deja reposar en su propio suero. Este paso es breve, pero crucial. La gravedad hace su trabajo. El exceso de líquido sigue saliendo lentamente, mientras la masa empieza a compactarse por sí sola. Es un momento silencioso, casi ritual.
No hay máquinas, no hay pantallas, solo experiencia y espera. Luego, cada bloque se coloca en moldes circulares de plástico. Por primera vez, el queso empieza a tener forma. Durante los próximos días, la masa se asienta bajo su propio peso. No se prensa con fuerza, no se la obliga, se la deja acomodarse. Los moldes tienen pequeñas ranuras que permiten que el suero residual siga saliendo. Poco a poco, la superficie se vuelve más firme. El interior sigue húmedo, pero ya no es caótico. Empieza a haber estructura. Después de unos días, las ruedas pasan a un segundo molde, esta vez de acero inoxidable. Y acá ocurre algo muy importante. Este molde no solo da forma, deja una marca. En su interior hay una banda con miles de pequeños puntos en relieve. Cuando la rueda se coloca dentro, esos puntos se presionan contra la corteza aún blanda y graban información clave. El nombre, Parmigiano Reggiano. El número de la quesería. El mes y el año de producción. No es decoración, es identidad. Esa marca queda para siempre. Es como un tatuaje. Cada rueda puede rastrearse hasta el lugar exacto donde nació. Si algo sale mal años después, se puede saber de dónde vino. No hay anonimato, no hay escondites. Este grabado tarda alrededor de 24 horas en fijarse. Durante ese tiempo, el queso sigue perdiendo humedad y ganando firmeza. Cuando sale del molde, ya no es una masa blanda. Es, oficialmente, una rueda de Parmigiano Reggiano en formación. Pero todavía está lejos de estar lista. Ahora llega una de las etapas más impactantes del proceso: el salado. Las ruedas se trasladan a enormes bañeras de salmuera, piscinas gigantes llenas de agua y sal marina. No es una solución cualquiera. La concentración está cuidadosamente calculada. Demasiada sal arruinaría el queso. Muy poca lo haría inestable. Cuando las ruedas entran, flotan. Es una imagen casi hipnótica. Filas interminables de ruedas sumergidas, balanceándose suavemente en el agua cristalina. Permanecen ahí entre 18 y 20 días. Durante ese tiempo, los trabajadores las giran a mano todos los días, una por una, sin excepción. La sal empieza a penetrar lentamente desde la corteza hacia el centro. No de golpe, no de manera uniforme. Es un viaje largo. Puede tardar hasta 7 meses en llegar al corazón del queso. En esta etapa, el queso pierde entre un 4 y un 5% de su peso. Lo que se va es agua. Lo que queda es sabor, estructura y estabilidad. La sal cumple varias funciones al mismo tiempo. Conserva, regula la humedad y define el perfil final del queso. Es un ingrediente invisible, pero absolutamente decisivo. Una quesería promedio utiliza cientos de toneladas de sal al año. Y aún así, el proceso sigue siendo artesanal, visual, manual, humano. Mientras las ruedas flotan, la fábrica no se detiene. Calderos trabajando en paralelo, moldes entrando y saliendo. Algunas tareas siguen siendo manuales, otras están asistidas por máquinas modernas. Brazos robóticos mueven ruedas pesadas. Cintas transportadoras conectan etapas. Sensores controlan temperatura y salinidad. Pero nada reemplaza el criterio humano, porque el Parmigiano Reggiano no se fabrica siguiendo un manual rígido. Se interpreta. Cada día es distinto. Cada leche es distinta. Cada lote tiene su carácter. Cuando el tiempo en salmuera termina, las ruedas salen con una corteza firme, pálida y todavía joven. Ya no flotan, ya no gotean. Ahora están listas para enfrentar la etapa más larga, más silenciosa y más decisiva de todas: la maduración. Cuando las ruedas salen de la salmuera, ya no parecen frágiles, tienen forma, peso y carácter. Pero todavía no son Parmigiano Reggiano, no de verdad. Ahora comienza la parte que nadie puede acelerar, la etapa donde no importa la tecnología, ni el dinero, ni la experiencia.
Solo el tiempo. Las ruedas son trasladadas a las bodegas de maduración. Espacios inmensos, largos y silenciosos. Al entrar, la sensación es extraña. No huele fuerte, no huele a queso común, huele a madera, a aire seco, a paciencia. Las estanterías se elevan hasta el techo, cargadas de ruedas perfectamente alineadas. Filas y filas que parecen no terminar nunca. Cada una de esas ruedas representa cientos de litros de leche, días de trabajo y años de espera. Acá no pasa casi nada, y justamente por eso pasa todo. Las ruedas reposan un mínimo de 12 meses. Ese es el tiempo más corto permitido para que un queso pueda llamarse Parmigiano Reggiano. Pero muchas se quedan más. 24 meses, 36. Algunas, las más excepcionales, alcanzan edades impensadas. 5, 7 o incluso 10 años. Durante todo ese tiempo, el queso cambia lentamente desde adentro. La sal sigue avanzando hacia el centro. Las proteínas se rompen y se reorganizan. La humedad se redistribuye. El sabor se vuelve más profundo, más complejo, más seco. Todo ocurre a un ritmo casi imperceptible. Las ruedas no se abandonan, se controlan constantemente. Máquinas automatizadas las giran cada 15 días para evitar deformaciones y asegurar una maduración pareja. Cada giro es suave, preciso, sin golpes. Aún así, no todo depende de las máquinas. Los maestros queseros recorren las bodegas como guardianes. Observan, tocan, escuchan. Porque hay cosas que ningún sensor puede detectar del todo. El sonido, por ejemplo. Cuando llega el momento del control oficial, los expertos del consorcio entran en acción. Cada rueda es examinada una por una. Usan pequeños martillos especiales y golpean suavemente la corteza. El oído se vuelve la herramienta principal. Un sonido hueco indica un problema interno, una grieta invisible, una fermentación incorrecta, algo que salió mal meses atrás. En cambio, un sonido seco, limpio, uniforme, es señal de perfección. No hay margen de negociación. Las ruedas que no cumplen con los estándares pierden su identidad. Se les retira parte del marcado de la corteza. Siguen siendo queso, siguen siendo buenas, pero ya no pueden llamarse Parmigiano Reggiano. Solo las mejores reciben el sello definitivo. Durante la maduración, el queso desarrolla su personalidad. A los 12 meses, el sabor es todavía suave, lácteo, ligeramente dulce. A los 24, aparecen notas a frutos secos, caldo, manteca. La textura se vuelve más granulosa. A los 36 meses, ocurre algo especial. Aparecen pequeños cristales blancos en el interior. No son defectos, son cristales de tirosina, un aminoácido que se forma cuando las proteínas se descomponen lentamente. Crujen al morderlos. Explota el sabor. Los expertos los llaman lágrimas de sabor. Más allá de ese punto, el queso entra en una categoría distinta. Cada año extra de maduración lo vuelve más raro, más intenso, más caro. Una rueda con 10 años de maduración puede costar miles de dólares. No por lujo, por tiempo. Porque durante todo ese periodo, esa rueda ocupó espacio, requirió cuidado, control y capital inmovilizado. Nada de eso se recupera rápido. Todo se apuesta al futuro. En una bodega promedio, puede haber más de 100,000 ruedas almacenadas al mismo tiempo. Un verdadero tesoro silencioso, valuado en millones. Todo esperando, todo confiando en que el tiempo hará su trabajo. Y cuando finalmente una rueda está lista, cuando pasó todas las pruebas y alcanzó el punto justo, recién ahí se le permite salir al mundo. Después de años de espera, controles y silencio, llega el momento en que una rueda de Parmigiano Reggiano deja de ser solo una promesa y se convierte, oficialmente, en el producto que el mundo reconoce. Las ruedas aprobadas salen de las bodegas y entran en la etapa final.
Ya no se trata de transformación, sino de precisión. Máquinas de corte equipadas con alambres finísimos dividen las ruedas con una exactitud milimétrica. Cada corte está pensado para respetar la estructura interna del queso, evitando fracturas innecesarias. Algunas ruedas se mantienen enteras, otras se transforman en cuñas, otras se rayan. Cada formato tiene un destino distinto: restaurantes, mercados, exportación o consumo doméstico. El proceso es rápido, pero nunca brusco. Incluso en esta etapa moderna, el cuidado sigue siendo parte de la filosofía. Luego viene el envasado, al vacío, en papel encerado o en atmósferas controladas. Todo para proteger un producto que tardó años en llegar hasta ahí. Finalmente, los paquetes se organizan en palets y se cargan en camiones refrigerados. A partir de ese momento, el Parmigiano Reggiano comienza su último viaje. Una misma rueda puede terminar en una trattoria de Roma, en un restaurante de alta cocina en Tokio o en la cocina de una casa común, rayada sobre un plato de pasta sin que quien la consuma imagine todo lo que hubo detrás. Y ahí surge una pregunta importante: ¿cómo saber si ese queso es auténtico? El Parmigiano Reggiano verdadero siempre deja pistas. La corteza tiene el nombre grabado repetido, como un patrón. Nunca impreso, nunca liso. El sabor es complejo, profundo, persistente. No se derrite como otros quesos. Se quiebra, se desgrana, cruje. Además, no necesita aditivos, ni conservantes, ni tratamientos artificiales. Su propia historia lo protege. Desde el punto de vista nutricional, también es único. Contiene hasta 32 gramos de proteína por cada 100 gramos. Es rico en calcio, fósforo y aminoácidos esenciales. Y gracias a su larga maduración, es naturalmente bajo en lactosa, lo que lo vuelve digerible incluso para muchas personas intolerantes. Pero más allá de sus valores nutricionales o gastronómicos, el Parmigiano Reggiano representa algo más profundo. Es una rareza en el mundo moderno. En una época obsesionada con la velocidad, este queso se hace lento. En un sistema que busca abaratar costos, se mantiene fiel a reglas estrictas. En una industria que automatiza todo, sigue dependiendo del oído, de la mano y de la experiencia humana. Cada rueda es un pacto entre el pasado y el presente. Un acuerdo silencioso que dice: esto se va a hacer bien, aunque lleve años. Cuando rayas Parmigiano Reggiano sobre un plato, no estás usando solo un ingrediente. Estás participando de una tradición de más de 800 años, de monjes medievales, de vacas alimentadas con pasto, de maestros queseros que aprendieron a escuchar el sonido del queso. Y tal vez eso sea lo que lo vuelve tan especial. No es solo su sabor, es el tiempo que contiene. Ahora te pregunto a vos, ¿qué te impresionó más de todo este proceso? ¿La cantidad de leche necesaria para una sola rueda? ¿Los años de espera en las bodegas? ¿O la idea de que, incluso hoy, algunas cosas siguen haciéndose como hace siglos? Si este viaje te resultó interesante, déjalo saber con un like y compartilo. Y si querés seguir descubriendo historias increíbles detrás de lo que comemos, suscríbete. Porque a veces, lo más fascinante no está en lo que vemos, sino en todo lo que tuvo que pasar para que llegue hasta nuestro plato.